batalla campal en la Alameda. Encapuchados y vándalos sembraron el terror en pleno centro de Santiago. 6 horas de graves y violentos disturbios dejaron heridos, cientos de detenidos y millonarias pérdidas a la propiedad pública y privada. Estudiantes, en su mayoría menores de edad, irrumpieron en convocatoria de la extrema izquierda por denominado Día del Joven Combatiente. Policías en extrema alerta para evitar incidentes esta noche en poblaciones periféricas de la capital. Largo y dificultoso regreso a casa. Ataques a buses del Transantiago obligaron al retiro de máquinas. Miles de santiaguinos intentan aún llegar a sus domicilios. Esta tarde hubo notoria ausencia de recorridos. Aquí comienza Mega Noticias, edición central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estas son las noticias que marcaron este nuevo 29 de marzo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Comenzamos con la violenta jornada que vivió hoy la capital y que, ojo, aún no termina. Esto a raíz del denominado Día del Joven Combatiente, que dejó como principales afectados a los miles de trabajadores que con dificultad aún regresan a casa. Las protestas y ataques a buses del Transantiago obligaron al retiro de máquinas, informa la periodista Carolina Vera. Aún no eran ni las 4 de la tarde y miles de santiaguinos ya emprendían el rumbo hacia sus hogares, arrancando de las protestas en el denominado Día del Joven Combatiente. A lo largo de toda la Alameda, principalmente en los alrededores del Palacio de Gobierno, donde se concentraron los incidentes, se podían ver los pequeños y grandes negocios cerrados y sus trabajadores desfilando rumbo a los paraderos o a alguna estación de metro. Debieron esquivar todo tipo de dificultades y es que el gran problema fue que a mitad del camino los gases lacrimógenos y las pedradas de irresponsables manifestantes arrasaron con todo a su paso. Y yo llegué hasta aquí a la Alameda creyendo que había locomoción y ahí me pillaron todas las bombas, las gases y casi me desmayo. Los carabineros tuvieron que echarme una agüita en los ojos. Los carabineros a cualquiera lo toman. Yo me tuve que sacar el gorro porque pensaban que andaba protestando. Pero mire, cuando tengo los ojos rojos y me duele. Tensa, porque la gente no pasa, porque tiene miedo, qué sé yo. Está tensa la cosa, muy tensa, así que no se puede, así que nos vamos ahora. Pero la desesperación comenzó a crecer. Con el correr de los minutos, la cantidad de trabajadores en las calles iba aumentando de manera desbordante. El horario punta se había adelantado en más de 2 horas. Carabineros en el sector intentaban orientar a la gente y le aconsejaban caminar sin obstaculizar el tránsito en las veredas. Durante los mayores disturbios disminuyó la frecuencia de los microbuses y el metro sufrió las mayores consecuencias. Llegar temprano a la casa, obviamente, que ahora es la idea de irse ya porque ya está cerrando el metro. La locomoción, como dice, ya no hay. No hay más locomoción, no íbamos a tomar el metro, pero está cerrado. Moneda, Santa Lucía, Tobalaba son solo algunas de las estaciones que fueron cerradas. Ya pasadas las 6 de la tarde el servicio colapsó, tanto así que desde Escuela Militar hasta Universidad de Chile las personas solo podían salir del tren subterráneo. Luego el flujo de los buses del Transantiago se restableció. Entonces los paraderos y las micros se repletaban rápidamente. Pero ya cerca de las 7 de la tarde el número de máquinas comenzó a disminuir notablemente. No, realmente no paran, se ven muy llenas y son pocas máquinas que hay en los recorridos. No sé, si no hay micro no sé qué voy a hacer porque no tengo ni plata. Bueno, y en instantes les daremos un completo informe del violento día de protesta que se ha vivido aquí en la región metropolitana. No se vaya, ya volvemos. Sus protagonistas fueron vándalos y encapuchados que arrasaron con todo lo que tenían enfrente. 6 horas de graves disturbios en plena Alameda dejaron como saldo transeúntes y carabineros heridos, cientos de detenidos y millonarias pérdidas provocadas por violentistas, en su mayoría menores de edad. Hace varias semanas en La Moneda se venía analizando el escenario que enfrentaría la fuerza pública este 29 de marzo. Por eso, desde muy temprano, la zona metropolitana de Carabineros tomó las medidas del caso.
Estamos de madrugada y como ustedes pueden apreciar, las fuerzas policiales ya se preparan para lo que será este día del joven combatiente. Ustedes pueden apreciar cómo ya hay varias tanquetas y vehículos de la policía que se trasladan hacia los lugares de mayor conflicto. Claro que todo estaba planificado, pero nadie pensó que los incidentes diurnos iban a ser tan violentos. El escenario era simplemente el mejor para los violentistas. La conmemoración del denominado Día del Combatiente, convocado por grupos de extrema izquierda, sumado al descontento ciudadano por el Transantiago y a las demandas no resueltas de los secundarios, fueron el caldo de cultivo perfecto para que los encapuchados de siempre salieran a las calles y la gente honesta tuviera que escapar del centro de Santiago. Los desórdenes se iniciaron pasadas las 10 de la mañana luego de que un grupo de estudiantes se reuniera en Plaza Baquedano en protesta por el actual plan de transporte. Con posterioridad intentaron avanzar por la Alameda al poniente, obstaculizando el tránsito y generando así las primeras muestras de caos. La construcción a medias de algunos paraderos del Transantiago permitió a muchos encapuchados aprovisionarse de piedras y palos, lo que se tradujo en verdaderos combates con la fuerza policial. En una estrategia distinta, dispuso efectivos de fuerzas especiales en las pisaderas de sus carros lanzagases. Canal Paraguay con Alameda fue uno de los primeros campos de batalla y el Cerro Santa Lucía, el mejor escondite para grupos anarquistas. Presentan Chilevisión Noticias. Graves incidentes en la conmemoración del Día del Joven Combatiente, que sorprendió por su violencia desatada, sobre todo por menores, y que llegó a paralizar el centro de la capital. Encapuchados provocaron cuantiosos daños a la propiedad pública y privada. Capitalinos regresaron temprano a sus hogares ante el paro del transporte. Insólito vuelco de allanamiento en la USACH. Machetes y químicos no eran armas terroristas, sino objetos de grupo folclórico y bidones con desechos para reciclaje. Homicidio calificado por los hermanos Vergara Toledo, crimen que inspira precisamente el Día del Joven Combatiente. Mujer policía repelió a balazos a delincuentes. Esta edición desaparecen del mapa eludiendo cualquier tipo de responsabilidades. Como ha sido habitual en cada una de las últimas manifestaciones, los protagonistas de los fuertes desórdenes en el centro de la capital fueron los encapuchados. Adultos y menores de edad, algunos de ellos niños, que no pertenecen a ningún grupo organizado, son parte del lumpen, que aprovechan cualquier situación para provocar destrozos. Los hechos demuestran que la Asamblea de Estudiantes Secundarios ha perdido parte de la representatividad que la dio a conocer durante las marchas del año pasado. Ayer anunciaron tajantemente que no se plegarían a las manifestaciones. Pero hoy unos 600 pingüinos, la mayoría de ellos con uniforme, llegaron hasta la Alameda, y no precisamente con un espíritu pacífico. Al parecer no hubo coordinación, cada quien andaba por su lado, y los motivos para estar en la calle lanzando pedradas y ocasionando daños eran variados. ¿De qué colegio eres tú? Valentín Letelier. Del Cristiano Oriente, ¿qué es Maipú? Del Valentín Letelier. Del CTP. San Mateo. ¿Qué los motiva a estar acá usted? La muerte de los jóvenes, de los hermanos Vergara. No sé, que iban de mi tía y pillé la sorpresa que están protestando. Es porque mi papá es chofer de micro y no le pagan lo suficiente, no tenemos dinero. Es que me gusta venir. ¿Sí? Vengo con mis amigos. Por el Día del Joven Combatiente. Y también por la LOCE, por nuestra sala, porque no tienen ventilación. Dicen que nadie los dirige, que no responden a asamblea de ningún tipo y que tienen todo el derecho a salir a protestar. Yo no dependo de nadie. Vengo aquí por las mías, no vengo aquí por los demás. Ahora, ¿ustedes se sienten representados por la asamblea de estudiantes? No. ¿Por qué? A ver. Porque no hay ni un apoyo para nosotros, ¿no? No, nosotros no estamos ni a un metro con eso. Unos optaban por mirar lo que sucedía y correr cuando se acercaban los carros lanzaagua o lanzagases.
Otros estudiantes, sin embargo, obedecían las instrucciones de adultos encapuchados y eran protagonistas de actos vandálicos. Este mundo político vale callampa. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Date cuenta, compadre, date cuenta. No es fácil darse cuenta de cuál es la bandera de lucha que dicen defender. Pues una vez más, lo único que quedó al descubierto es que a la hora de manifestarse, algunos están dispuestos a todo, sin medir las consecuencias de sus actos. Ni la presencia de más de 4 días en Portugal con Lira. 106 carabineros han resultado lesionados en lo que va de la jornada. El Cerro Santa Lucía se transformó en otra perfecta trinchera para los manifestantes, con mochila en la espalda y pantalones de bolsillos anchos para guardar las piedras. Tampoco faltaron las molotov. En Diagonal Paraguay quedó claro que uno de los objetivos de los encapuchados era el Transantiago. La violenta jornada partió a eso de las 10 de la mañana, cuando un grupo de 300 estudiantes secundarios marchó para protestar contra el Transantiago y la LOCE. No habían avanzado mucho cuando un grupo empezó a lanzar piedras a las micros. Entonces intervino Carabineros y la masa de manifestantes se repartió por distintos puntos del centro. No se escapó ni la jueza Gloria Anachevesic, que circulaba en su auto. ¿Está bien? ¿Cómo se encuentra? ¿Está bien? Bien, sí. ¿Sí? Si quieres se baja la protección en el edificio. Llamé a investigación. La misma escena se repitió en varios tramos de la Alameda, lo que obligó a cortar el tránsito entre Santa Rosa y Plaza Italia y cerrar 4 estaciones del metro. Por unas horas el centro de Santiago se volvió peligroso e irrespirable entre las lacrimógenas, los carros lanzaaguas, las piedras y los encapuchados. Imágenes que dan cuenta del que seguramente es el minuto más largo que ha vivido la jueza Gloria Anachevesic. Una decena de manifestantes que bloqueaban el tránsito la interceptaron en la esquina de Diagonal Paraguay con Lira. Los jóvenes, en la mayoría encapuchados y premunidos con piedras, impidieron el paso del vehículo de la ministra. Pese a los llamados a la calma de algunos de ellos, los más violentos escupieron e insultaron a la jueza, que observó impotente cómo en medio de las risas destruían el parabrisas trasero. Solo en ese momento Gloria Anachevesic pudo retirarse. La magistrada que lleva el caso Bob Gate prefirió guardar silencio. Es siniestra. Del total de detenidos en las manifestaciones del centro, más de 150 eran menores de edad. A lo menos 190 detenidos terminaron en la primera comisaría de Santiago. Al sector de Grecia con Tobalaba, donde a esta hora se registran incidentes. Más detalles en vivo con el periodista Pablo Marín. Pablo, buenas noches. Hola Consuelo, buenas noches. Han escuchado algunos disparos en el sector de la avenida Grecia entre Américo Vespucio y Tobalaba. Las fogatas se prendieron aproximadamente hace una hora. Imágenes
en directo que estamos mostrando en este instante. Son 10 fogatas aproximadamente que hay prendidas en el sector de Avenida Grecia, en el sector de Lo Hermida, barricadas también en este sector. El tránsito está cortado entre Américo Vespucio y Tobalaba. Pasamos nosotros por Avenida Grecia aproximadamente a las 8:15, 8:20 de la noche, y se ven muchos niños que están prendiendo fogatas y barricadas precisamente en ese sector. De todas maneras, la situación está tranquila. Nosotros... Nunca en los 35 años de vida del hospital había sufrido un ataque de esta naturaleza y no entendemos las razones que pudieran haberlo motivado. La furiosa conmemoración del denominado Día del Combatiente ni siquiera respetó las instalaciones de un centro asistencial. Cerca de 20 ventanales que corresponden a 3 pisos del Hospital del Trabajador quedaron destruidos por las pedradas de vándalos que se dirigían al sector de Plaza Italia, que sin motivación aparente descargaron su ira e interrumpieron la convalecencia de pacientes en estado grave internados en la UCI de este centro asistencial. ¿Siente usted al momento del impacto? Aquí sufren nosotros. Yo creo que la noche va a ser peor. Vamos a tener que salir de aquí nosotros. Afortunadamente no hubo lesionados ni en el personal ni en los pacientes. Lugar tradicional donde se producen las protestas. Y las imágenes en directo nos muestran más de una decena de fogatas que se encuentran en este lugar impidiendo el tránsito en la avenida Grecia entre Tobalaba y Américo Vespucio. Miles de santiaguinos que vivieron la frustración de no saber cómo llegar a sus casas, sumado a la angustia de estar literalmente botados en la calle en un día que ya era peligroso. Y en contraste total con ese caos, como les contábamos, Santiago a esta hora parece una ciudad casi evacuada y estas imágenes dan cuenta de eso. Avenidas casi desiertas, calles desoladas, producto de la temprana estampida de trabajadores y estudiantes. Las anunciadas lluvias se han demorado en llegar, pero la baja de las temperaturas apuró a muchos también en su vuelta a casa. No ha habido nuevos incidentes en la tarde ni en la noche en los sectores urbanos de mayor densidad y la atención se ha trasladado ahora a algunas poblaciones. Precisamente vamos entonces a tomar contacto con la comuna de Peñalolén, Juan Francisco Rojas. Donde se guardan este tipo de elementos. ¿Por lo tanto qué se presume? Bueno, se presume que pueden ser utilizados para otro tipo de cosas. La incautación de esta gran cantidad de armas blancas ratificaba la satisfacción gubernamental. Yo diría que lo importante cuando uno observa la cantidad de machetes o la cantidad de implementos que de una u otra forma utilizados de mala manera podrían ser susceptibles de ser utilizados para causar daños, lo que tenemos que hacer nosotros es un trabajo preventivo. Pero ¿cuál boomerang? Estos filosos machetes se volvieron contra el gobierno. El rector se encargó de explicar el malentendido y enfatizó que no se trató de allanamiento, sino solo de una acción preventiva. Lo que se encontró fueron algunos elementos a las afueras de la Facultad de Química y Biología que corresponden a elementos de desecho de la Facultad de Química y que no corresponden exactamente a elementos para fabricar una bomba molotov, digamos. Los peligrosos machetes fueron sacados de la Federación de Estudiantes. Allí este grupo de danza afroamericana guarda sus implementos. Este video muestra una de sus presentaciones con las supuestas armas blancas incautadas. Obviamente en un escenario tienen un uso muy distinto al que creían las autoridades. Estos bailarines están muy lejos de ser violentistas y menos encapuchados. Me parece que si ingresa a la dependencia de una institución de la universidad, lo mínimo es preguntar de qué naturaleza son estos elementos y no sacar a dicho público de buena y a primera que esto es parte de un acto terrorista. Tanto el rector como la Federación de Estudiantes de la USACH coincidieron en que los protagonistas de los históricos incidentes en el plantel rara vez son alumnos, casi siempre son personas ajenas a la universidad. Buenas noches. En una noche de protesta como hoy, Tiare leía un golpe donde se desbarató una fábrica, tal vez donde se podían estar elaborando bombas. No, una cosa muy menor, digamos, en ese sentido, digamos. O sea, no hay ninguna gran fábrica al interior de la universidad, ni menos. El rector aclaró que los químicos son residuos habituales de la Facultad de Química y Biología. La máxima autoridad del plantel se tomó con humor la excesiva imaginación y creatividad de las autoridades. Un periodista. Durante esta mañana y en forma sorpresiva, la justicia cerró la causa que investiga la muerte de los hermanos Vergara Toledo, que son los muchachos cuya muerte es recordada precisamente en los incidentes tradicionales de este día del año. 3 funcionarios de Carabineros en retiro, 1 en servicio activo, fueron acusados de homicidio. Y ustedes,
obedecen órdenes. No son capaces de pensar. Ella es Luisa, madre de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, dos jóvenes del MIR que fueron asesinados por 4 uniformados de carabineros el 29 de marzo de 1985 en la Villa Francia de Estación Central. Algunos vecinos aún recuerdan el hecho que originó la conmemoración del llamado Día del Joven Combatiente. Cuando iban corriendo, cayeron. Ahí, yo miré por la ventana, porque no me gustan estas cosas. Hace exactamente un año en tribunales, Luisa Toledo exigía justicia por los 21 años de impunidad en el crimen de sus hijos. Hemos estado 21 años esperando que se haga justicia. Yo acuso a los jueces. 3 meses después, en julio de 2006, fueron procesados por el crimen los carabineros en retiro Alex Ambler Hinojosa, Jorge Marín Jiménez y Francisco Toledo Puente, y el carabinero en servicio activo Marcelo Muñoz Cifuentes. Este jueves, inesperadamente, el ministro en visita, Carlos Gajardo, cerró la investigación del caso y dictó la acusación de homicidio calificado contra los 4 responsables de la muerte de los hermanos Vergara. Es un hecho relevante. Bueno, se presume que puede ser utilizado para otro tipo de cosas. La presunción de carabineros fue rebatida más tarde por el propio rector de la USACH. Juan Manuel Solesi aseguró que todo lo incautado corresponde a material de uso académico. Son desechos orgánicos de la Facultad de Química y Biología que se van almacenando, digamos, eso, y que no de ninguna forma los puedes utilizar para armar ningún tipo de bomba. Esos machetes que se encontraron corresponden a un grupo folclórico de danza afroamericana, que tiene profesor asignado y tiene sus alumnos participando. Este video muestra el uso de los machetes durante una de las presentaciones del grupo aludido por el rector. La versión oficial del allanamiento también fue refutada por la Federación de Estudiantes del USACH. Acusaron a carabineros de haber sacado el material incluso de sus bodegas. Irresponsable, por sobre todas las cosas irresponsable. Aquí Carabinero ingresó a un recinto dentro de la universidad perteneciente a la Federación de Estudiantes, sacó un material y sin hacer las consultas previas sobre la naturaleza de este material, llega y tira declaraciones. Ahora la Fiscalía deberá determinar el rumbo de la investigación y establecer cuál era el destino que tenía cada uno de los elementos incautados. Bueno, irse temprano para la casa es el sueño de cualquier trabajador, ¿verdad? Pero no cuando la causa es el temor a las protestas y menos cuando el transporte público funciona a media máquina. Esta tarde el Transantiago nuevamente mostró su peor cara ante la avalancha de santiaguinos que le hacían el quite al Día del Joven Combatiente. Ignacio Uribe tiene la nota. ¡Hola! ¡Está la media cagada! 4:30 de la tarde y este era el panorama en algunos puntos de la capital. Que definitivamente la denominada hora del taco se adelantó en Santiago y todo por estas imágenes. Estos disturbios fueron los causantes y las diversas empresas y servicios públicos decidieron adelantar la hora de regreso a casa. Aunque el gobierno estaba al tanto y tampoco muy de acuerdo, las diversas autoridades recogían de esta forma el llamado que el empresariado hacía esta mañana. Ojalá que los trabajadores puedan estar en sus casas lo antes posible y que no haya ninguna desgracia personal. Yo creo que hay que cumplir la labor en la forma normal. Es un día normal. Pero queremos la paz, que este país necesita trabajar, necesita moverse, pero en paz. Claramente paz era lo que menos se respiraba. A partir de las 3 de la tarde, los santiaguinos abandonaban sus oficinas y se dirigían al hogar. ¿A qué hora la dejaron salir? A las 4:45. ¿Está esperando locomoción? Sí, no sé a dónde voy a tomar locomoción porque las micros no pasan y el metro está cerrado. A primera hora se nos dijo que en vista de los inconvenientes que podíamos tener hoy día en la tarde, se nos autorizaba a salir más temprano. ¿Problema de locomoción? En eso. Bueno, tenemos evidentemente un problema con esa nota, la vamos a retomar de inmediato, pero nos vamos a La Moneda, donde se encuentra la periodista Scarlett Cárdenas para saber si ya a esta hora hay algún balance en el gobierno de lo que ha sido esta violenta jornada. Scarlett, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, hace pocos instantes estuvimos conversando con el subsecretario del Interior, Felipe Arboe, para recibir un informe de lo que ha sido toda esta jornada negra, la verdad. Los invito a ver algunas imágenes mientras les cuento que 455 detenidos es el balance que hace el gobierno y en todo el país. 375 personas solo en la región metropolitana. Fíjense ustedes que prácticamente la mitad, 219 personas, son menores de edad. Los grandes protagonistas de esta jornada, de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno, son menores de 16 años.
y 120 de esas personas van a ser pasadas a la Fiscalía para la audiencia de control de detención por desórdenes graves. Fíjense ustedes, prácticamente la mitad son menores de edad. Hay 12 carabineros lesionados y la Municipalidad de Santiago va a presentar las demandas civiles para que los padres de estos menores se hagan cargo entonces de los daños materiales que generaron estos niños en las calles de Santiago y en el resto del país. Y respecto puntualmente a la incautación de supuesto material subversivo en la Universidad de Santiago, el subsecretario dijo que fue un operativo acordado con el propio rector y que fueron las autoridades universitarias incluso las que entregaron ese material a carabineros. Los invito de inmediato a escuchar las declaraciones del subsecretario Felipe Arboe. Durante la jornada de hoy hemos tenido a nivel nacional un número total de 455 personas detenidas, focalizados principalmente en la región metropolitana. A nivel nacional hemos tenido 42 manifestaciones que se han producido en 21 ciudades, solo 8 de ellas han tenido incidentes que lamentar. Ya lo decía entonces, 455 detenidos en todo el país, la gran mayoría en las calles de Santiago, y 120 personas van a ser pasadas a la Fiscalía por desórdenes graves en el día de mañana a primera hora. Ahí están entonces las explicaciones del gobierno. Scarlett, muchas gracias. Retornamos dentro de cualquier minuto, eso sí, con nuestras unidades móviles que están desplegadas en las calles de Santiago. Consuelo. Vamos con otras informaciones. Colas eternas, esperas de horas, malos ratos, en fin, lo mismo de todos los años. Las revisiones técnicas están colapsadas. Y hoy jueves respondió con todo. Primer round. El señor Pizarro, gracias a su entrenamiento de rugbyista, lo único que hace bien en la vida es pegar y arrastrarse por el barro. Yo, como soy un político que tiene una formación distinta a la de él, la verdad es que en esas peleas de callejón no me meto. Segundo round. Al señor Vieragallo no le voy a contestar de la manera en que se lo merece, única y exclusivamente porque hoy día en su condición de ministro de Estado está bajo la protección de la presidenta. El día que deje de serlo le voy a contestar como se lo merece. Desde la otra esquina también le respondieron. Confundir la amistad con la filtración de una información, de una supuesta información, por lo demás distorsionada, es un agravio a valores. Una gresca nunca antes vista tras un cambio de gabinete y cuando siempre priman las frases de buena crianza. Agradecido por la confianza del presidente y dispuesto a seguir colaborando desde otras partes. Por eso las declaraciones de Solís le parecen insólitas a quienes alguna vez tuvieron que dejar su cargo. La encuentro muy indigna, o sea, creo que él está respirando por la herida y la encuentro, yo diría, un poco vulgar. La verdad es que no me había tocado. Han extendido cerca por 1 hora y media en este lugar de Avenida Grecia, y como decíamos anteriormente en el despacho, se cortó el tránsito en toda Avenida Grecia desde Tobalaba hasta Américo Vespucio, producto de estas fogatas, esta decena de fogatas que decíamos anteriormente se están dando en este sector. Se siguen provocando algunos disparos, lo que sí nos ha cortado la luz, como tradicionalmente se produce en este sector, con los tradicionales cadenazos que se producen, eso a eso de las 10, 11 de la noche, como años anteriores, cada 29 de marzo en el Día del Joven Combatiente, aquí en Avenida Grecia, en la comuna de Peñalolén. Continúan entonces las manifestaciones en este lugar y en los enfrentamientos entre fuerzas especiales de carabineros y los manifestantes, que cabe señalar también de que son bastante jóvenes, según lo que nosotros hemos podido apreciar. Alejandro. Gracias, Jorge. Volveremos por el sector ahí, porque también hay otras noticias, pero no deja de ser curioso. Disparando con su arma de servicio, una detective repelió a 2 delincuentes que intentaban... A ver si ustedes entienden más o menos. El buque...